¿Y si te dijera que hay caminos por los que no deberías conducir solo nunca, no importa cuán valiente te creas? ¿Y si te confesara que una noche, en medio de la nada, alguien me habló por el radio del tráiler usando mi nombre, aunque yo nunca había dicho una sola palabra? Me llamo Felipe Zamora, tengo 58 años y llevo más de 30 manejando tráileres a lo largo y ancho de México. He cruzado la Sierra Tarahumara con neblina cerrada, he dormido a la orilla del Golfo con la puerta abierta y he recorrido tramos solitarios del desierto de Sonora con apenas una linterna vieja y una garrafa de agua. Podría decir que conozco los caminos mejor que mi propia casa, pero nada, absolutamente nada, me había preparado para lo que viví una noche sobre el kilómetro 43 de la carretera federal 150D en el tramo entre Esperanza y Puebla. Un tramo que desde aquel día ya nadie menciona por su nombre, solo dicen donde la radio se apaga. Todo comenzó como una noche cualquiera. Mi esposa me había empacado unos burritos envueltos en aluminio y me echó la bendición antes de salir. Iba rumbo a Veracruz, cargado con autopartes de una ensambladora de León. Había hecho ese trayecto al menos 30 veces. Lo conocía al derecho y al revés. El clima estaba seco, el motor sonaba estable y llevaba suficiente diésel para cruzar sin parar hasta Orizaba. La primera vez que sentí que algo no iba bien fue justo después de pasar el entronque con Tehuacán. La radio de banda, que normalmente mantenía encendida para escuchar a otros colegas en frecuencia, soltó un ruido seco, como un chasquido de electricidad, y luego se fue a negro. No está tan raro, pensé. A veces hay interferencias en las zonas montañosas. Le di un golpecito con los nudillos al panel del estéreo y seguí manejando, pero luego noté algo más. Las luces de los postes de la autopista, esas que están cada 100 metros más o menos, empezaron a apagarse conforme yo avanzaba, como si la oscuridad me persiguiera. Pasaba por una lámpara y ésta se apagaba justo al pasar por debajo. Una, luego otra y otra más. El retrovisor reflejaba una oscuridad tan espesa que parecía una cortina cerrándose detrás de mí. Apreté el volante. No tenía sueño. No había tomado nada raro. No llevaba más de 4 horas manejando. Estaba completamente lúcido, pero había una presión en el pecho, como si alguien estuviera sentado sobre mí, observándome desde el asiento del copiloto. Seguí así por varios kilómetros. Ya no me atrevía a mirar por los espejos laterales. No quería ver lo que fuera que estuviera siguiéndome. Y fue entonces cuando sucedió. La radio del tráiler, completamente muerta hasta ese momento, soltó un zumbido estático y luego una voz. Pero no era cualquier voz. Era una voz femenina, suave, casi un susurro, como si alguien me hablara muy cerca del oído, aunque la radio estuviera a más de 1 metro de mí. Dijo: Felipe, no tomes la siguiente salida. Me congelé, lo juro por la vida de mis hijos. No le había dicho a nadie por dónde iba, ni qué ruta tomaría, y menos aún mi nombre. La frecuencia estaba vacía, no había nadie más hablando. Miré el tablero. Todos los relojes estaban estables, menos el reloj digital, que parpadeaba las 03:08, como si estuviera reiniciándose una y otra vez. Volví a escuchar la voz. Te dije, no tomes la siguiente salida. Era el entronque hacia una gasolinera vieja que solía estar cerrada de noche. Nunca paraba ahí, pero sentí una necesidad inexplicable de frenar, como si algo tirara de mis piernas hacia el pedal del freno. El tráiler comenzó a disminuir la velocidad, aunque yo no había soltado el acelerador. Esto no es normal, pensé. Mi respiración se volvió agitada. Saqué el rosario que siempre llevo colgado del espejo, ese que mi madre me dio cuando empecé a manejar, y comencé a rezar bajito. Pero la voz volvió, más fuerte esta vez, como si estuviera justo detrás de mí. Felipe, ya vienen por ti, grité. Lo juro, grité como nunca en mi vida. Apreté el volante, le di un manotazo a la radio y de pronto todo volvió al silencio. La carretera frente a mí estaba desierta, la radio muda, las luces de los postes encendidas otra vez, como si nada hubiera pasado. Pero entonces vi algo,
A unos 100 metros, justo en el acotamiento, una figura blanca parada junto a un poste. No se movía, no parecía tener rostro, pero levantó una mano, solo una, y la mantuvo en el aire mientras yo pasaba. Miré por el retrovisor y no había nadie. Y lo más extraño es que esa noche, cuando llegué al punto de control de Córdoba, el guardia me preguntó por qué me había detenido durante 17 minutos en el kilómetro 43. Yo no me detuve, o al menos no que yo recuerde. Desde entonces no vuelvo a manejar de noche por ese tramo, ni siquiera en compañía. Algo habita ahí, algo que conoce tu nombre, tu ruta y tus miedos. Tal vez te ha pasado, tal vez no. Pero si alguna vez estás solo manejando de noche y la radio se enciende sola, escucha con cuidado lo que te diga, porque a veces no es la radio, es otra cosa. Si llegaste hasta aquí, cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez sentiste que algo te observaba mientras conducías de noche? No olvides darle like y suscribirte al canal para más relatos reales de la carretera. Paz y luz para los que aún siguen rodando, aunque no todos lleguen al destino. Cuando todo pasó aquella noche en el kilómetro 43, lo primero que me pregunté fue, ¿cómo no me di cuenta antes? ¿Cómo no vi las señales que ya estaban ahí desde mucho antes? Porque sí, no fue la primera vez que algo extraño me pasó en esa carretera. Ni siquiera fue la primera vez que escuché una voz sin entender de dónde venía, solo que nunca le di importancia, y esa fue mi condena. Mi nombre es Felipe Zamora, y aunque mucha gente se ha reído cuando cuento esta historia, lo que voy a decir ahora no es un cuento de fantasmas, es una advertencia. Verás, todo empezó algunos meses antes del incidente con la voz. Recuerdo que era finales de agosto y yo iba de regreso a casa después de haber entregado una carga en Oaxaca. Venía solo, como siempre. Eran cerca de las 2 de la mañana y para no dormirme puse la radio en volumen bajo, solo lo suficiente para no sentir el silencio de la cabina. Iba por ese mismo tramo, exactamente por ahí, y algo llamó mi atención, un bulto en el arcén. No era raro ver animales atropellados o basura tirada, pero este era diferente. Era como una figura encorvada, inmóvil, sentada con la cabeza entre las piernas. Pensé que era un indigente. Bajé la velocidad un poco por si necesitaba ayuda, pero en cuanto pasé junto a esa figura, el estéreo del tráiler soltó un ruido estridente, como si le hubieran metido una cuchilla por dentro. Me asusté tanto que frené en seco. El ruido se detuvo de golpe. Miré por el retrovisor. No había nadie. El bulto se había desvanecido. Revisé los espejos. Incluso bajé la ventana para asomarme con la linterna. Nada. El camino estaba vacío. Ni rastros, ni silueta, ni sombra. Pensé que tal vez estaba alucinando o que había sido un juego de la mente con la luz y el cansancio. Me repetí que era eso y seguí. Pero una semana después, al pasar por el mismo punto, sucedió otra cosa. Eran las 2:50 de la madrugada y lo sé con exactitud porque vi el reloj justo antes de que pasara. Estaba sintonizando la frecuencia local para ver si alguien más estaba en ruta cuando una voz salió de la radio. Al principio pensé que era otro operador, pero la voz dijo, no voltees. Era un susurro, no como de advertencia, sino como de ruego. No voltees, no lo mires. Me quedé helado. No había apretado el transmisor. Nadie había hablado antes. Revisé el canal. Estaba en la 19, la estándar, pero la frecuencia estaba vacía. No respondí. Solo apagué la radio y apreté el acelerador como si algo estuviera por alcanzarme. Y aún así, aún con eso, seguí tomando esa ruta semana tras semana. ¿Por qué? Porque es lo que hacemos todos los que vivimos de la carretera. Nos tragamos el miedo. Nos decimos que son imaginaciones, que la falta de sueño hace cosas raras en la mente, que la oscuridad no muerde, pero estábamos equivocados. Otra noche me crucé con un colega que venía en sentido contrario. Se llamaba Toño Ruiz. Lo conocía desde hacía años. Siempre manejaba de noche porque, según él, era más tranquilo
y menos tráfico. Pasamos por el kilómetro 43 casi al mismo tiempo. Nos saludamos por radio y le hice una broma sobre el bulto que se aparecía en el acotamiento. Se rió. Menos de 10 minutos después, su señal se cortó. No le di mucha importancia. Pensé que se había salido de rango. Al día siguiente, me enteré de que su tráiler se había salido de la carretera justo a la altura del kilómetro 45. La caja quedó volcada en una zanja. Toño estaba dentro, muerto, pero lo más raro fue lo que dijo el perito que hizo el levantamiento. El conductor no tenía ninguna herida grave, no hay fracturas, no hay golpes visibles, simplemente se apagó. Esa fue la palabra que usaron, se apagó. Y fue en ese momento cuando algo dentro de mí cambió. Empecé a evitar ese tramo en lo posible. Me desviaba, aunque tuviera que gastar más diésel o perder tiempo. Pero en diciembre, justo antes de Navidad, me vi forzado a tomarlo de nuevo por una entrega urgente. Y fue esa noche la del Felipe, no tomes la siguiente salida. Antes de que eso ocurriera, ya había empezado a notar otros detalles, cosas que parecían mínimas, pero que ahora veo con claridad. Un zumbido bajo en la radio que aparecía solo entre los kilómetros 40 y 45. Una sombra que cruzaba de un lado a otro de la carretera sin forma definida. Un olor a tierra húmeda, como si acabara de llover, aunque todo estuviera seco. Y algo más, algo que me da escalofríos solo de escribirlo. En varias ocasiones, al llegar al peaje siguiente, los tickets marcaban una diferencia de tiempo inexplicable, como si hubiera estado detenido durante minutos, sin recordarlo. Pensé en cámaras, en pedir las grabaciones, pero cuando pregunté en la caseta, me dijeron que justo ese tramo no tenía cobertura. Se dañaron los postes hace años, nadie los ha reemplazado, me dijo el encargado. Pero entonces, ¿por qué nadie hablaba de eso? Empecé a preguntar a otros traileros, a colegas veteranos, y sus respuestas fueron casi siempre evasivas. ¿El kilómetro 43? No, yo ya ni paso por ahí. Mejor ni preguntes, compa. Hay cosas que es mejor dejar quietas. Un amigo vio algo ahí, y desde entonces ya no es el mismo. Uno incluso me contó que su cuñado escuchó a su difunto padre por la radio, llamándolo por su apodo de infancia. El hombre se bajó del tráiler buscando a alguien, y nunca volvió. Yo escuchaba. Tomaba nota mental, pero seguía manejando. Seguía diciendo, no me va a pasar a mí, hasta que me pasó. Y todo lo que ignoré, todos esos pequeños avisos, todas esas voces, relojes, sombras, zumbidos y muertes sin explicación, eran solo la antesala, el principio de algo mucho más oscuro, algo que no solo estaba en la carretera, sino dentro de mí. Desde ese entonces, siento que no estoy solo, ni siquiera cuando duermo. A veces, al cerrar los ojos, escucho la radio encenderse, aunque esté desconectada, y esa voz, siempre la misma. Felipe, no lo mires. Después de lo que pasó esa noche con la voz que dijo mi nombre, juré que no volvería a manejar de noche, ni por ese tramo, ni por ningún otro. Pero a veces, los juramentos no pesan tanto como las cuentas por pagar. 2 semanas después del incidente, me llamaron para hacer un viaje urgente a San Luis Potosí. Carga liviana, buen pago, y lo más importante, debía entregarse antes de las 6 a.m. del día siguiente. Me prometí a mí mismo que no pasaría por el kilómetro 43. Planeé la ruta para evitarlo completamente. Saldría antes del mediodía y rodaría por otra autopista más larga pero segura. Lo que no sabía era que esa noche el mal me iba a seguir, aunque tomara otro camino. Salí de casa con la mente clara. Mi esposa me dio su bendición como siempre, pero me miró raro. Me preguntó si estaba bien, si estaba seguro de manejar solo. Le mentí. Le dije que ya me sentía mejor, que la voz en la radio había sido solo una alucinación del cansancio. A veces uno miente para no asustar a los demás. A las 9:47 p.m. estaba entrando a la carretera 57 cerca de Querétaro. Tráfico tranquilo, cielo despejado. Manejaba con la ventana un poco abierta para sentir el aire fresco. No llevaba música, solo el ronroneo constante del motor. Fue entonces cuando empecé a notar algo fuera de lugar. Vi un tráiler frente a mí.
más viejo, sin luces traseras. Me pareció raro que no llevara ni los reflectores encendidos. Pensé que podría ser un camión abandonado, pero iba avanzando, lento, como si flotara más que rodar. Me acerqué despacio para rebasarlo y al hacerlo, volví la vista hacia la cabina del conductor. No había nadie. Lo repito, no había nadie. Ni sombra, ni figura al volante, ni copiloto, ni mano sobre el timón. La cabina estaba vacía, pero el tráiler se movía, avanzaba con estabilidad, como si alguien o algo lo controlara. Apreté el acelerador y lo dejé atrás. 10 minutos después vi otro, y luego otro más. 3 camiones sin conductor, rodando en la noche como si fueran guiados por el viento. Todos silenciosos, todos con esa misma apariencia fantasmal, como si hubieran salido de una fotografía vieja. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que me dolían las costillas. Pensé en regresar, pero no podía. Tenía que entregar la carga. Me dije que podía haber una explicación. Quizá eran convoyes automatizados, pruebas de tecnología. Me aferré a eso, a cualquier cosa lógica. Pero lo que pasó después no tiene explicación alguna. Vi una figura parada en medio de la carretera. Era una mujer. Vestía un vestido blanco, largo, como de novia o de entierro. Estaba descalza, con los pies justo sobre la línea amarilla. No se movía, no levantaba la mirada. Solo estaba ahí, como una estatua esperando ser atropellada. Frené con fuerza. El tráiler chirrió, las ruedas humeaban y el volante vibró como si luchara conmigo. Cuando por fin logré detenerme, ella ya no estaba. No había cuerpo, no había nada, solo el eco de mi respiración agitada. Me bajé, temblando. Revisé debajo del camión, el arcén, la maleza. Ni rastro. Volví a subir y cerré la puerta con seguro. Encendí la radio buscando alguna voz humana, algo que me devolviera a la realidad. Fue entonces cuando escuché algo que nunca voy a olvidar. Un golpe, seco, atrás, como si alguien hubiera cerrado de golpe la puerta de la caja de carga. Miré los espejos. Nada. Encendí la luz interior del remolque desde el tablero. La cámara mostraba la caja vacía, tal como la había dejado. Sin embargo, las cadenas de amarre colgaban como si algo o alguien se hubiera soltado, y entonces lo oí, una respiración dentro de la cabina, lenta, pesada, humana, estaba detrás de mí. Me giré en un solo movimiento, casi rompiéndome el cuello. No había nadie. El asiento del copiloto estaba vacío. El compartimiento de descanso estaba desordenado, pero solo con mis cosas. Nada fuera de lugar. Pero el aire estaba helado. Olía a tierra, a humedad, a flores podridas, a muerte, y entonces la radio soltó un zumbido como una vieja bocina saturada y escuché la misma voz, la misma que había escuchado en el kilómetro 43, solo que esta vez no dijo mi nombre. Dijo: ¿por qué no volviste por mí? Fue un susurro lastimero, como el de alguien olvidado en la carretera, como el de un muerto sin tumba. Las luces interiores parpadearon. El tablero titiló como si el sistema eléctrico fallara. El motor se ahogó por un segundo, pero no se detuvo. Mi tráiler estaba lleno de una presencia que no podía ver, pero que sabía que estaba ahí. Volví a conducir, como si eso me pudiera alejar de ella. Pasé la caseta de San Felipe a toda velocidad, sin detenerme ni para revisar el pase automático. Cuando llegué al siguiente retén, los agentes me detuvieron. Me preguntaron por qué había cruzado a 140 km/h. Me pidieron identificación, me hicieron bajar. Uno de ellos revisó el remolque, regresó pálido. ¿Estás seguro de que viene solo? Claro, le dije. Es que alguien dejó huellas húmedas adentro, como si una persona mojada hubiera estado caminando por ahí. Y hay tierra, como de panteón. Yo no sabía qué decir. Solo negué con la cabeza y dije que debía ser un error. Me dejaron ir, pero supe que algo se había subido conmigo, algo que no bajó. Desde esa noche, cada vez que paso por ciertos tramos, las luces del tablero parpadean, la radio se enciende sola, y en el retrovisor a veces veo una figura sentada, mirando por la ventana como si esperara llegar a algún lugar. Sé que no está viva, y lo peor de todo es que sé que no soy el único. ¿Crees en los espíritus
espíritus que no encuentran descanso? ¿Alguna vez sentiste que alguien iba contigo, aunque el asiento estuviera vacío? Cuéntamelo en los comentarios. Suscríbete para escuchar más relatos como este, porque algunos pasajeros no se bajan nunca. Hay algo que aprendí tarde en esta vida. En las carreteras también hay fantasmas. No me refiero a espíritus flotando con sábanas blancas, ni a apariciones hollywoodenses. Hablo de presencias que se sienten, que respiran detrás de ti, aunque no las veas, que dejan huellas sin tener cuerpo, que se suben sin pedir permiso y no bajan jamás. Después de aquella noche en la que una voz me habló desde la radio y la figura de una mujer se cruzó en la carretera como si buscara vengarse del olvido, comencé a fijarme en cosas que antes no notaba. Detalles que estaban ahí, siempre lo estuvieron, pero uno los ignora porque tiene miedo de volverse loco. Y tal vez eso fue exactamente lo que me pasó. Me estaba volviendo loco. Una semana después del viaje a San Luis Potosí, recibí una llamada de Gustavo Medina, un viejo compañero de ruta. Me preguntó si había pasado algo extraño últimamente. Dudé antes de responder. No quería sonar como un paranoico, pero sentía que necesitaba hablar. Le conté, con reservas, sobre lo que había vivido en el kilómetro 43, la voz en la radio, la mujer en el camino, los tráileres sin conductor. Gustavo no se rió, no dijo que estaba loco, solo hizo silencio y me dijo: a mí me pasó algo parecido, pero no en ese tramo. Me pasó en el 218, y ahí fue cuando entendí que no era el único, que había más, muchos más. Gustavo me relató algo que hasta el día de hoy me cuesta escribir. Una madrugada rumbo a Tampico, escuchó un llanto de niño dentro de su cabina. Paró el tráiler pensando que se trataba de alguna grabación o algún dispositivo prendido. Buscó por todo el vehículo, nada, pero el llanto seguía. Y luego alguien o algo lo abrazó por detrás. Sintió unos brazos pequeños rodearle el cuello desde el asiento de atrás. Me lo dijo llorando por teléfono. Un hombre que había visto de todo en la carretera, que había enterrado compañeros en accidentes, que había cruzado zonas peligrosas, lloraba como un niño. Desde entonces comencé a investigar, a preguntar discretamente a otros colegas. No era el único que escuchaba voces, no era el único que veía figuras en las curvas sin iluminación. Había patrones, había puntos marcados por historias oscuras, y lo más inquietante, el kilómetro 43 era uno de los más repetidos. Incluso un joven novato, Luisito, me confesó que vio a su abuela fallecida al costado del camino, justo antes de tener un microsueño que casi lo mata. La abuela le hizo una señal con la mano y él frenó en seco, segundos antes de estrellarse con un tráiler parado sin luces en plena autopista. ¿Qué hacen los muertos en la carretera? Nos cuidan, nos reclaman o buscan reemplazo. Mi salud mental comenzó a deteriorarse. Ya no dormía bien. Tenía pesadillas con luces que se apagaban una tras otra, con radios que gritaban mi nombre, con remolques que se llenaban solos de tierra, y un sueño en particular me perseguía. Yo estaba parado en el kilómetro 43, rodeado de niebla, mientras voces anónimas me llamaban desde dentro del asfalto, no desde los lados, no desde el cielo, desde abajo, como si el pavimento estuviera hecho de almas atrapadas y cada kilómetro fuera una lápida. Me levantaba sudando, temblando, llorando sin saber por qué. Una noche, mi esposa me encontró hablando solo en la cocina. No recuerdo haberme despertado, ni haber bajado. Solo estaba ahí, con la radio del tráiler sobre la mesa, encendida, en una frecuencia vacía. ¿Con quién hablas, Felipe?, me preguntó. Con ella, respondí sin pensar. Me llevó al médico. Me recetaron pastillas para dormir. Me mandaron con un psiquiatra, pero nada ayudó, porque el problema no estaba en mi cabeza. El problema era que lo que había traído de esa carretera seguía conmigo. Y entonces decidí volver. Lo sé, suena estúpido, pero necesitaba una respuesta. Necesitaba saber si lo que viví fue real o producto del miedo, si alguien más podía verlo. Así que llamé a Gustavo y le propuse algo. Vamos juntos. A las 3:00 am. Pasamos por el kilómetro 43 y vemos qué pasa. Gustavo aceptó. Nos encontramos en una gasolinera en Esperanza. Tomamos café, revisamos los radios, sincronizamos
sincronizamos frecuencias, no íbamos cargados, solo íbamos por respuestas. Cuando llegamos al kilómetro 43, todo estaba normal, demasiado normal. Ni un solo tráiler en el camino, ni un ruido, ni una sombra. El aire estaba quieto, espeso. Yo llevaba una cámara, Gustavo también. Encendimos los dispositivos. Pasamos por el punto exacto donde vi por primera vez la figura blanca. Y fue ahí cuando la radio de Gustavo soltó un chillido. No palabras, no voces, solo un lamento prolongado, como el grito de alguien enterrado vivo. La señal se cortó. Mi cámara se apagó sola. El motor del tráiler de Gustavo se detuvo, sin razón. Yo seguí avanzando, pero al mirar por el retrovisor vi su camión parado y una figura apoyada sobre el cofre. Era ella, la mujer de blanco. Estaba de espaldas, pero ahora parecía tener cabello mojado que le caía hasta la cintura. Goteaba, como si viniera saliendo de un río. Me detuve a los 100 metros, me bajé con la linterna, corrí de regreso al camión de Gustavo, pero no había nadie. Gustavo estaba inconsciente, con los ojos abiertos. No respondía. Su radio soltaba interferencias. Su reloj marcaba las 3:00 en punto. Llamé a emergencias. Nos llevaron a ambos al hospital más cercano. Gustavo despertó horas después, pero no recordaba nada. Solo repetía una frase una y otra vez. Ya no está sola, ya no está sola, ya no está sola. No sé qué quiso decir con eso, pero desde esa noche ya no viaja de noche. Y yo empecé a ver cosas fuera de la carretera, sombras al pie de mi cama, luces parpadeando en casa, una voz que me dice cada madrugada: Felipe, ahora eres parte del camino. Todo lo que viví con Gustavo, todo lo que escuchamos esa madrugada, las radios fallando, la mujer apoyada sobre su tráiler, me dejaron marcado. Él al menos olvidó. Dicen que su mente bloqueó los recuerdos. A veces lo envidio. Yo, en cambio, lo recuerdo todo, lo recuerdo hasta en los silencios. A partir de ese día, no volví a dormir una sola noche completa. No sin soñar con el asfalto abriéndose bajo mis pies, con las luces de emergencia encendiéndose solas, con susurros que no venían de la tierra, sino de mi pecho, como si ya no vivieran afuera, sino dentro de mí. Intenté alejarme de las carreteras, lo juro, vendí el tráiler. Conseguí un trabajo local repartiendo mercancía en una camioneta chica dentro de la ciudad. Pensé que así estaría a salvo, que dejar atrás los tramos malditos y los horarios de madrugada sería suficiente, pero no lo fue. La primera vez que sentí su presencia dentro del vehículo pequeño fue un martes cualquiera. Estaba entregando bolsas de arroz a una bodega en Iztapalapa. Tenía el motor encendido, las puertas abiertas y me agaché para revisar la presión de las llantas. Y ahí debajo del chasis vi unos pies, descalzos, cubiertos de tierra, y no eran los míos. Me levanté de golpe y me golpeé la cabeza con el espejo lateral. Miré alrededor, no había nadie, pero el olor, el maldito olor a humedad, ese sí estaba. Me acompañaba a todos lados, se metía a mi ropa, a mi cama, a mis pulmones. Pensé en ver a un cura, así que fui a la iglesia del padre Ernesto, en la colonia donde crecí. Le pedí una cita y le conté todo. Desde el primer susurro en la radio hasta el rostro de la mujer mojada. Él escuchó en silencio, no me juzgó, solo me miró a los ojos y me dijo: algunas entidades no buscan solo cuerpos, buscan testigos, y tú viste demasiado. Me dio agua bendita, me dijo que orara, que no me resistiera al perdón, pero no era perdón lo que ella quería, no quería arrepentimiento, quería que recordara. Esa misma noche, mientras dormía, la radio de mi casa se encendió sola. Eran las 3:00 AM. Y lo que salió no fue música ni ruido blanco. Fue la voz de mi madre, muerta desde 2009. Felipe, ¿por qué no me ayudaste? Desperté gritando. Corrí al cuarto de la radio y la desconecté. La arrojé por la ventana. Salí a la calle en pijama, temblando, llorando. Y ahí, en la esquina, vi el reflejo de unas luces, como las de un tráiler. Pero no había motor, no había movimiento, solo 2 faros encendidos en medio de la oscuridad. Volví a casa con el corazón acelerado. Me senté en la sala con las luces prendidas y me quedé ahí hasta que amaneció. A la mañana siguiente, mi esposa me preguntó: ¿por qué hablaste dormido toda la noche?
¿Qué dije?, le pregunté. Repetías una y otra vez. Ella me encontró, ya sabe dónde vivo. Ahí entendí que no bastaba con alejarme de la carretera, porque el kilómetro 43 me había seguido. A lo largo de esa semana me convencí de que necesitaba huir de verdad, irme de la ciudad, dejar todo, volver al rancho donde nací, al norte, con mi primo que vive en Durango. Le llamé, me ofreció un cuarto, un lugar tranquilo lejos del ruido, lejos del asfalto. Empaqué pocas cosas y tomé un autobús al día siguiente. No quise manejar, no quería ruedas bajo mi control, quería que otro me llevara, pero apenas cruzamos la caseta de Tlalpan, el vehículo se estremeció como si hubiera pasado por un bache y el conductor frenó. ¿Qué fue eso?, pregunté. Nada, dijo él, pero el tablero acaba de marcar 43 kilómetros recorridos y yo me congelé. No quise seguir, quise bajarme, pero ya era tarde. Todo el camino fue extraño. El autobús iba lleno, pero a mi lado nadie se sentó y sin embargo, cada tanto sentía el roce de algo en mi hombro, como si alguien estuviera ahí, apenas visible, apenas tangible. Al llegar a Durango, pasé los primeros días en paz. No había ruidos, ni luces parpadeantes, ni radios encendiéndose. Dormí como no dormía desde hacía meses, pero la calma no duró. Una noche, mientras hablaba con mi primo en la terraza, escuchamos un zumbido lejano. Pensamos que era un tractor, pero no había nadie trabajando a esas horas. Y luego escuché algo más. Mi nombre, Felipe, dicho con esa voz. La misma, la que me encontró en la radio, la que me prohibió tomar la salida. Corrí adentro, me encerré en el baño, me miré al espejo. Tenía los ojos inyectados, las ojeras profundas, y detrás de mí vi una silueta blanca. Me volteé en un segundo, no había nada, pero el espejo tenía una mancha de barro, una sola huella, como si alguien hubiera apoyado la mano desde adentro del cristal. Esa noche intenté algo desesperado. Me grabé, puse el celular en modo video y me dormí con él apuntando hacia mí. Quería saber si pasaba algo mientras dormía. Al día siguiente vi el video y lo que vi me quitó la respiración. A las 2:58 a.m. mi cuerpo se incorporó, pero yo no estaba despierto. Me senté en la cama con la espalda recta, los ojos abiertos, pero sin luz, y comencé a murmurar frases que no entendía. No eran español, sonaban como lenguas antiguas, como rezos podridos. Y después sonreí, pero no era mi sonrisa, era una mueca cruel, vacía, como si alguien estuviera usando mi cara, como si algo me habitara. El video duró 6 minutos. En ningún momento parpadeé. Después de eso, ya no quise saber más. Quise terminar con todo. Pensé en suicidarme. Fui al puente viejo, donde de joven pasaba horas mirando el río. Subí a la baranda, miré al vacío, pensé en el descanso. Y entonces la escuché, no con los oídos, con el alma. Si te lanzas, yo me voy contigo. Y supe que no había escape, porque ya no estaba afuera, ya no venía en la radio, ya no se aparecía en la carretera, ahora vivía en mí. Después de aquella noche en el puente, después de esa voz que no necesitó pronunciarse con sonido para clavarse en mis entrañas, entendí que ya no se trataba solo de un espíritu en el camino. Lo que había comenzado como una aparición fantasmal en un kilómetro olvidado de la carretera se había convertido en una presencia que vivía conmigo, dentro de mí, pero no era constante, no estaba siempre, tenía horarios, momentos, rituales y sobre todo lugares. Había sitios donde su presencia era más fuerte. Uno era mi cuarto, otro, el baño, cuando me veía al espejo. Pero el peor era cuando me acercaba a motores, a ruedas, a cualquier vehículo con una radio. Era como si la carretera se activara en mi sangre, como si ella despertara dentro de mí con el zumbido del motor. A los pocos días comencé a tener lagunas de memoria. Me levantaba en lugares que no recordaba haber visitado. Una vez amanecí en la cabina de un tráiler ajeno, estacionado en una gasolinera abandonada. Otra, desperté sentado en una banca junto al periférico, con tierra en las uñas y el pantalón empapado como si hubiera caminado kilómetros bajo la lluvia. Pero en esos días no llovió. No entendía cómo había llegado ahí. No tenía recuerdos. Mi esposa ya no dormía conmigo. Me veía con miedo. Me decía que hablaba dormido,
miedo, que repetía frases como kilómetro 43, ella viene, no abras la puerta. Y entonces lo hizo. Llamó a un sacerdote, pero no uno cualquiera. Llamó al padre Romero, un exorcista que había trabajado con casos extremos en Oaxaca y Chiapas. Era un hombre delgado, de rostro severo, con unos ojos que parecían mirar detrás de las cosas. Me observó durante minutos, sin decir nada. Él no está poseído, dijo al fin. Está marcado. Y yo pregunté qué significaba eso. No es que un espíritu lo habite, es que fue tocado por algo que se arrastra entre los vivos, algo que no tiene nombre, algo que va de conductor en conductor, buscando carne que ruede. No lo entendí o no quise entenderlo, pero accedí al ritual. Lo hicimos en casa, en el comedor. Cerramos las ventanas, apagamos los aparatos electrónicos. Él colocó una cruz de madera sobre la mesa, encendió veladoras y comenzó a rezar. Al principio no sentí nada. Luego el aire se volvió denso. Las paredes crujieron, las velas comenzaron a chispear como si les escupieran, y en el fondo la radio apagada soltó un susurro. Ya llegué. El padre gritó una oración en latín, arrojó agua bendita sobre mí. Yo me caí de la silla, convulsionando. Sentí como si me desgarraran desde dentro, como si me sacaran a tirones. Vi flashes, luces de carretera, faros en mi cara, el rostro de la mujer sin ojos y luego oscuridad. Cuando desperté, estaba atado a la cama. Mi esposa lloraba en un rincón. El padre tenía una cruz rota en las manos y solo dijo: no se fue, se escondió más profundo. Este hombre ya no es solo víctima, es portal. Después de eso nadie volvió a acercarse. Me convertí en un paria. El padre no quiso continuar. Dijo que arriesgaría su alma, que había algo viejo más allá del bien y del mal que me había elegido. No por maldad, sino por destino. La palabra destino me dio escalofríos. Yo no pedí esto. Solo era un hombre que manejaba tráileres, que escuchaba la radio por las noches, que creía en el trabajo honesto y la comida caliente al llegar a casa. Pero parece que eso es lo que atrae a las cosas oscuras, lo simple, lo humano. Desde entonces comencé a escribir todo, a registrar cada noche, cada sueño, cada desaparición, cada palabra que la radio decía. Era mi forma de resistir, de probar que no estaba loco. Uno de esos escritos decía: anoche soñé que manejaba, pero el volante giraba solo. Otro decía: ella me susurra que extraña la carretera, que quiere volver, que hay otros por recoger. Y entonces supe que no era el único, que no era el final, sino el principio de algo mucho más grande. Una madrugada salí al patio y encontré marcas de llantas en la tierra. Nadie había entrado, nadie podía, el portón estaba cerrado, pero las huellas estaban ahí, y sobre ellas una figura formada por sombras. Ella, parada al borde del pasto, mirándome sin rostro, y dijo, sin boca: tenemos que volver. ¿Volver a qué? ¿A quién? ¿Por qué? No respondí, solo caí de rodillas, y desde entonces supe que algún día iba a volver a subir a un tráiler, no por decisión, sino porque hay caminos que se abren desde dentro, y hay rutas que uno no elige recorrer, pero una vez que entras, ya no hay regreso. Yo creí que el infierno estaba bajo tierra, que era fuego, azufre y condena eterna, pero no, el infierno es una carretera interminable, oscura, silenciosa, y cada kilómetro es una tumba que aún respira. Después de meses sin subir a un camión, sin tocar un volante, sin siquiera mirar por la ventana cuando pasaba un tráiler frente a mi casa, la carretera vino por mí. No fui yo quien volvió, ella me arrastró, literalmente. Una madrugada desperté con la garganta seca. Mi esposa no estaba, las luces estaban encendidas y lo primero que vi fue barro fresco en la alfombra del cuarto. Seguí el rastro, bajaba por las escaleras, cruzaba la sala, salía por la puerta principal, abierta de par en par, y afuera, en medio de la calle, estaba mi viejo tráiler, el que había vendido, estacionado frente a la casa, limpio, reluciente, como nuevo. Corrí, quise gritar, pero mi voz no salía. Me acerqué, lo toqué, estaba caliente, el motor encendido y la puerta del conductor abierta. Subí como en trance,
No quería hacerlo, pero mis manos no obedecían. Cuando me senté, la radio estalló en estática y una voz suave, femenina que ya conocía, me susurró: ahora sí, vamos a casa. El tráiler arrancó solo. Las calles estaban vacías. No había semáforos. No había sonidos. Era como si el mundo hubiera desaparecido, menos yo y ella. Manejamos, porque aunque mis manos no se movían, el volante giraba durante horas. No recuerdo cuánto tiempo, pero el cielo nunca cambió. Siempre fue de madrugada. Y entonces lo vi, el letrero oxidado, KM 43. Mi corazón se detuvo, pero el tráiler no. Entramos a un camino que no recordaba, un desvío de terracería, uno que no aparecía en mapas. La radio chilló, las luces se apagaron y lo último que vi fue un túnel bajo tierra, pero no hecho por hombres. Las paredes estaban cubiertas de raíces y huesos, cráneos empotrados en la tierra, manos saliendo del lodo, ojos aún abiertos, clavados en mí, y una figura al fondo, la mujer, pero no era una, eran muchas, cientos, miles, todas con el mismo vestido, todas sin rostro. Me rodearon, no me tocaban, solo estaban ahí mirándome, y entonces la escuché, no desde la radio, no desde fuera, desde adentro, una voz que se enredaba en mi médula. Aquí estamos los que se quedaron, los que no llegaron, los que manejaron hasta el fin. Ahora te toca guiar. Grité, intenté bajarme, corrí por el túnel, tropecé con cuerpos, con cascos, con placas oxidadas de camiones que nunca llegaron, y vi mi nombre tallado en una piedra. No era una tumba, era un marcador, como los de carretera. Aquí empezó Felipe Zamora, conductor del abismo. Desperté en una zanja, cubierto de tierra, con barro hasta las rodillas. Un campesino me encontró. Dijo que me vio salir de una brecha cerrada desde los años 70. Una brecha que nadie usaba, que ya ni existía, que estaba cubierta de maleza. Volví a casa como un zombi. Mi esposa me abrazó llorando. Desapareciste 3 días, dijo. Te buscamos. ¿Estuviste muerto? No respondí, porque una parte de mí aún sigue allá, debajo del kilómetro 43. ¿Has soñado con un lugar que nunca viste, pero que sabes que existe? ¿Has sentido que el camino te llama por tu nombre? Cuéntamelo en los comentarios. Y no olvides suscribirte, porque hay carreteras que no llevan a ningún lado, excepto a ti mismo. Después de regresar de ese túnel, si es que realmente regresé, todo lo que era normal dejó de tener sentido. La ciudad ya no era la misma. Las personas hablaban como si yo no estuviera. Las luces parecían parpadear cada vez que me acercaba. Y en las noches, incluso sin electricidad, la radio seguía encendiéndose sola. Pero lo más aterrador fue que no era solo mi radio, la de los vecinos también, y todas a las 3:00 de la mañana. Primero pensé que era paranoia, que después de haber cruzado ese umbral en el kilómetro 43, mi mente estaba rota, que todo era producto de una mente colapsada por el terror, hasta que conocí a Emiliano. Lo encontré en una estación de servicio cerca de Cuautitlán. Era un joven callado, de mirada hundida, que fumaba compulsivamente detrás de un tráiler rojo. Llevaba días sin dormir. Me senté cerca de él. Compartimos café. Le noté la piel pálida, como si algo lo estuviera drenando desde dentro. Y fue él quien rompió el silencio. Tú también la escuchaste, ¿verdad? No preguntó qué escuché. Preguntó ella, la de la radio, dijo, la que te llama por tu nombre. Sentí un escalofrío subirme por la columna. No dije nada, solo asentí. Y él empezó a hablar. Su historia era casi idéntica a la mía. Tráiler viejo, ruta nocturna, voz femenina, kilómetro desconocido. Pero lo más inquietante no fue eso. Fue que, según Emiliano, su primera experiencia fue en el 2012, años antes de la mía, y que él también encontró un túnel, y también vio a las mujeres sin rostro. ¿Viste tu nombre?, le pregunté. No, dijo, pero vi el tuyo. Ahí supe que algo no estaba bien, que esto no era solo mío, que esto era una red, un ecosistema de almas en pena, una carretera que vive de quienes manejamos por ella. Esa noche me quedé dormido en el asiento del copiloto del tráiler de Emiliano. Él me dijo que se quedaría despierto, pero a las 2:57 me despertó el ruido de estática. No era una radio, era su voz. Felipe, despierta.
Era él, pero no era él. Me giré y Emiliano estaba mirándome, pero sus ojos estaban completamente negros, sin pupilas, sin blanco, solo sombra. Y su voz ya no era suya. «Ya no nos basta con uno», grité. Salí del tráiler, me tropecé, corrí sin mirar atrás. Volví a casa al día siguiente sin recordar cómo. Y Emiliano desapareció. Su tráiler fue hallado una semana después en Veracruz, completamente vacío. Pero lo más raro fue lo que encontraron adentro. Sobre el asiento del copiloto, una grabadora de casete, con una sola frase repetida una y otra vez. Kilómetro 43. No es un lugar, es una puerta. Después de eso, comencé a notar patrones, otras desapariciones, otros conductores, siempre a las 3:00 a.m., siempre en carreteras con tramos sin cobertura, siempre con la misma señal, radios encendiéndose solas. Reuní informes, había decenas, casi todos borrados, o ignorados o declarados casos sin explicación. Pero uno me llamó la atención, el de una mujer llamada Clarisa, conductora de autobuses interestatales. Ella también lo había visto, ella también escuchó su nombre, y ella sobrevivió. Contacté a su familia, estaba internada en un hospital psiquiátrico en Tlaxcala. Pedí verla, me hicieron pasar con autorización. Lo que vi fue una carcasa de mujer, sentada frente a una ventana, diciendo la misma frase sin parar: «No respondas cuando te hablen por tu nombre. No respondas, no respondas». No, intenté hablar con ella. Le dije que yo también la había escuchado, y entonces levantó la vista por primera vez. Sus ojos tenían lágrimas secas, y su voz fue distinta, clara, serena. «Entonces ya no hay salida para ti». Después de eso, volvió a su murmullo incesante. Salí del hospital como si el mundo se hubiera vuelto ceniza. No tenía a dónde ir, no tenía a quién contarle esto. La carretera me había borrado, y yo solo era una señal más, un eco más, un mensaje para el que sigue. ¿Has escuchado tu nombre en un lugar donde nadie debía saberlo? ¿Alguna vez el silencio te respondió? Comenta abajo si crees en los conductores que no llegaron. Y suscríbete si te atreves a seguir, porque aún hay tramos que no están en el mapa. Dicen que todo conductor veterano tiene un punto de quiebre, un accidente, una pérdida, una voz en la radio que no debía estar ahí. Pero lo mío no fue una sola cosa, fue una secuencia, una cadenita invisible de hechos que, uno a uno, me fueron alejando del mundo de los vivos. Después de conocer a Emiliano, después de visitar a Clarisa y ver su mirada hueca, algo se rompió de manera definitiva en mí. No dormía, no comía bien, no hablaba con mi esposa, ya ni siquiera le respondía cuando me tocaba el brazo. A veces me encontraba parado frente al espejo por horas, observando mis ojos, esperando ver si aún había algo ahí, algo que siguiera siendo yo, y lo que veía ya no era mío. Mi rostro se transformaba, a veces más delgado, a veces más pálido, y otras veía claramente que mi boca se movía, aunque yo no dijera nada. «Vamos a manejar», decía mi reflejo, y yo solo cerraba los ojos, deseando despertar. Una madrugada volví a escucharla, no en la radio, en mi cabeza, una voz suave como la de una mujer que canta una canción para dormir a un niño, solo que la letra no era dulces sueños, era una advertencia: «Hoy vas a subir al camión, quieras o no». No quise, me até a la cama. Mi esposa me ayudó asustada, pero a las 13:00 en punto me levanté. Las sogas estaban sueltas, las puertas abiertas, y yo caminando descalzo por la calle, rumbo al mismo tráiler de siempre, solo que esta vez no lo recordaba. Me vi manejando por las cámaras del C4. Mi esposa revisó la grabación, yo con ojos cerrados al volante, manejando sin mirar y riendo, con una risa que no era humana, que no era mía. Cuando desperté, estaba en medio del desierto, el motor apagado, el sol en lo alto, y alrededor nada, solo huellas, cientos de huellas descalzas en la tierra, y entre ellas una figura. La mujer no decía nada, solo me miraba, y por primera vez
tenía rostro, y era el mío. Volví arrastrándome, literalmente. Mi cuerpo ya no me respondía como antes. Tenía marcas en los brazos, rasguños, palabras talladas en la piel. Kilómetro 43, una y otra vez, como si me hubieran escrito, como si mi cuerpo fuera ahora el mapa. Intenté quemar el tráiler, fui hasta donde estaba, vertí gasolina, encendí un encendedor y entonces lo escuché. Si lo haces, te vas tú con él. No pude, porque dentro de mí ya no sabía qué parte era yo. Tal vez el 30%, tal vez menos. El resto era de ella. Ahora vivo en un cuarto sin ventanas, sin aparatos eléctricos, sin espejos, sin puertas, solo con paredes forradas de aluminio para bloquear las señales. Aún así, a veces la radio suena y escucho las voces de otros como yo, gritando, susurrando, repitiendo la misma frase. No debí contestar cuando me llamó, pero ya es tarde, ya no estoy solo, ya no soy uno, soy parte de algo más, una red, un enjambre, una flota de conductores que siguen rodando, aunque ya estén muertos. Si has llegado hasta aquí, es porque hay algo dentro de ti que también ha escuchado la llamada. Quizá fue una curiosidad, o tal vez fue una advertencia que reconociste sin saber por qué. Pero no importa cuánto intentes negarlo, lo que viste, lo que escuchaste, lo que imaginaste mientras recorrías conmigo cada kilómetro de esta historia, ya es parte de ti, como lo fue de mí, como lo fue de los demás. Te contaré algo que ya no sé si es un recuerdo o un presagio. Hace algunas noches salí a caminar sin rumbo. Llevaba días encerrado, sin hablar, escribiendo compulsivamente sobre voces, caminos que no existen y rostros que se repiten. Mi cuerpo necesitaba moverse. Llegué a un parque vacío. Me senté en una banca. Eran las 2:47 a.m. No había nadie, ni luces, ni perros, solo el zumbido de una farola vieja. Y entonces lo escuché otra vez. No era mi nombre, era el tuyo, sí, el tuyo, susurrado con la misma cadencia, con la misma suavidad enferma que me atrapó aquella noche en el kilómetro 43. No tomes la siguiente salida, no importa cómo te llames, no importa dónde estés, ellos ya lo saben. Y si escuchas esa voz a las 3:00 a.m., no hagas lo que yo hice, no respondas, no frenes, no busques, no te detengas, porque si lo haces, ya no volverás, no como tú, no como humano, volverás como parte de la carretera. Hay una verdad que nunca podrás olvidar. El kilómetro 43 no está en un mapa, está en tu cabeza, está en tu sangre. Y una vez que entras, la carretera sigue y sigue y sigue, porque hay trayectos que no terminan con el destino, terminan contigo. Y ahora, si tú también escuchaste algo que no supiste explicar, si alguna noche viste luces donde no había caminos, si alguna vez alguien dijo tu nombre en medio de la estática, entonces cuéntalo. Escribe tu relato en los comentarios. Hazte escuchar antes de que sea demasiado tarde. Deja tu comentario con la frase "Yo también escuché la radio". Y si no quieres viajar solo en esta carretera maldita, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que también haya sentido que hay algo más allá del volante. Este video es una obra de autoría propia, inspirada en historias reales, confesiones documentadas y experiencias verídicas de conductores que cruzaron el umbral y ya no fueron los mismos. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo kilómetro.